Bueno. Bajo este techo se han aprobado leyes como la Ley Orgánica 5 de 1985, que hablaba de la financiación de los partidos políticos y del ejercicio del sufragio universal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Inés García Leal y junto con mis compañeras, como integrantes del equipo Seccio del Campo, defenderemos a lo largo de este debate que sí que deberíamos sustituir el actual sistema de investidura del presidente por la celebración de unas elecciones presidenciales, porque el sistema presidencial nos trae unos beneficios mayores que el sistema parlamentario. Y defenderemos esto a través de 3 argumentos. En primer lugar, que se evitan concesiones exageradas e injustificadas a los partidos minoritarios. En el actual sistema existen partidos minoritarios con pocos diputados que logran en ocasiones ponerse como decisivos. Esto es porque se colocan en una posición de presión frente a los partidos más grandes a la hora de realizar acuerdos, y de manera que consiguen beneficios exagerados e injustificados en los pactos de investidura. Además, con el sistema presidencial esto no puede ocurrir, ya que estos partidos no pueden ser imprescindibles a la hora de formar el Ejecutivo. Esto lleva ocurriendo, por ejemplo, en España casi 3 décadas, con las secciones nacionalistas del PP y del PSOE, como explica este artículo de La Información. Pasemos ahora a nuestro segundo argumento, que hay una mayor estabilidad. Es que el sistema presidencial nos ofrece una mayor estabilidad porque existen unos periodos legislativos marcados, y eso otorga mayor estabilidad al país que en el sistema parlamentario, porque, en primer lugar, no existe la posibilidad de una moción de censura que desestabilice al Ejecutivo, y además no existe la posibilidad de que el Ejecutivo convoque elecciones según sus intereses partidistas, que empeoren también la calidad de la democracia, como hizo González en 1986, ya que adelantó las elecciones tras su éxito por el referéndum de la OTAN. Además, en el sistema parlamentario, ¿qué ocurre cuando un candidato no cuenta con apoyos suficientes? Pues la repetición de elecciones, que lleva inevitablemente a ralentizar la formación del Ejecutivo y a desestabilizar el país. Pasemos ahora a nuestro tercer argumento, que hay una mayor separación de poderes y una mayor independencia del poder ejecutivo. La principal diferencia en el sistema parlamentario y en el sistema presidencial es que en el parlamentario el poder legislativo elige al poder ejecutivo. Por tanto, en el sistema parlamentario hay una separación de poderes más débil, porque se prima la interrelación e interdependencia entre los diferentes poderes del Estado. Por el contrario, en el sistema presidencial, el presidente y el legislativo se eligen en elecciones separadas, de manera que hay una separación de poderes más fuerte, lo que es beneficial para una democracia más sana y más transparente, como explica Montesquieu en su famoso Spirit of the Laws. Por tanto, ante esta pregunta nos posicionamos completamente a favor. Muchísimas gracias. Buenas, soy Elena Carvajal y ante la pregunta planteada respondemos que no. No, porque la verdadera democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Nos basamos en 2 argumentos. En primer lugar, un argumento de representatividad y en segundo lugar, un argumento de inestabilidad política. Nuestro primer argumento, un argumento de representatividad. En este partimos de la base de que el presidente debe ser reflejo de la soberanía nacional, es decir, la voluntad del pueblo, ya que esto es la esencia de la democracia, lo que significa que los ciudadanos deben de verse representados en las ideologías que representan los partidos políticos. Sin embargo, en el sistema de investidura presidencial, todos los partidos, excepto los 2 más votados, se ven vetados de la probabilidad de ser elegidos por sus ciudadanos hacia la candidatura del presidente, por lo que se está perdiendo la principal esencia de la democracia, que es esta soberanía nacional. Ante esta realidad, los ciudadanos que no se ven identificados con las 2 principales potencias adoptan 3 actitudes nefastas para la democracia, que son, en primer lugar, votar por obligación y no por ideología; en segundo lugar, no votar directamente por el descontento producido; y en tercer lugar, adoptar su ideología, pero votar sin sentirse representados. Sin embargo, en el sistema electoral parlamentario esta situación no se daría, ya que este se adapta al multipartidismo que marca hoy en día la realidad política española.
Al ser de una sola vuelta, los ciudadanos pueden votar los partidos políticos que más se adecuan a su ideología, por lo que teniendo una mayor o menor representatividad en el Parlamento. Pero esta es la única manera de que se garantice una representatividad real de todos los ciudadanos, cumpliendo así con la esencia de la democracia, que es esta soberanía popular. Pasamos así a nuestro segundo argumento, un argumento de inestabilidad política. Debemos de tener en cuenta que la realidad política de España está marcada por un multipartidismo. Bien, en el sistema de investidura presidencial, las elecciones legislativas y ejecutivas son independientes. Debido a esta pluralidad política, es muy difícil que el presidente obtenga una mayoría en el Parlamento, lo que le llevaría a una estabilidad política, ya que tan solo podría estar gobernando con decretos leyes, produciendo así una inestabilidad tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. Esta situación produciría además una inestabilidad política que se extrapolaría a lo económico y lo social, porque debido a esta inestabilidad las empresas rehusarían de inventar en el país, provocando un malestar social y económico, perdiendo así la esencia y el objetivo de cualquier gobierno, que es proporcionar un bienestar a toda la población. Sin embargo, esto en el sistema parlamentario no sucede, ya que elegir al presidente y a los diputados al mismo tiempo, aunque haya un multipartidismo, estos deberían alcanzar un diálogo previo y formar una coalición, por lo que se garantiza, en primer lugar, una estabilidad real y a largo plazo. Por esta razón, el sistema parlamentario ayuda a mantener una estabilidad tanto política, económica como social, garantizando así el objetivo de cualquier sistema electoral. Por tanto, a lo largo de nuestra línea argumental queda demostrada cómo el sistema parlamentario garantiza que la democracia es del pueblo, porque se garantiza una representatividad real de todos los ciudadanos, y que la democracia es por y para el pueblo, porque se garantiza una estabilidad económica, política y social, que proporciona el bienestar y el progreso de toda la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ariana López. Primero, ¿por qué se plantea esta pregunta? Porque hay una inestabilidad política en los últimos años. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a demostrar cómo su sistema no solo no soluciona este problema, sino que lo empeora. Pero es que además su sistema tiene una serie de perjuicios que nuestro sistema no solo soluciona, sino que además nuestro sistema proporciona más beneficios, haciendo que la balanza gire totalmente a nuestro favor. Bien, en su primer argumento han dicho que su sistema evita concesiones exageradas a partidos minoritarios. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos en un sistema democrático. ¿Y qué pasa? Que cuanto más representatividad haya, más democracia habrá. Por tanto, los partidos minoritarios son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque realmente cuanto más parte de la población esté representada en un gobierno, pues más democrático va a ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que su sistema, imaginaros que hay 5 partidos. Un partido tiene 2 escaños y el resto de partidos tiene cada uno un escaño. ¿Qué ocurre? Que su sistema va a premiar al partido que tiene 2 escaños, dejando atrás el resto de partidos. ¿Qué ocurre? Que si sumamos los escaños del resto de partidos, realmente van a dar una mayoría. Por tanto, realmente su sistema lo que hace es castigar a la representatividad en el Parlamento. Y para ejemplificar esto nos han dicho, no, las concesiones de PP y PSOE a los nacionalistas. ¿Pero qué solución propone su sistema? Nunca dialogar con ellos, haciendo que el problema se incremente hasta más no poder y que vayan a medidas ilegales para solucionarlo. Su pregunta, por favor. ¿No es cierto que si no se necesita esa mayoría para la investidura, no se va a pactar con estos partidos minoritarios, que en realidad sería algo antidemocrático? ¿Por qué es antidemocrático eso? Quiero que me lo demuestre. Porque realmente lo que es democrático es la representatividad. Bien, esto lleva a nuestro primer argumento, que es un argumento de representatividad. ¿Por qué? Porque para que los ciudadanos se sientan representados por los gobernantes, estos tienen que respetar al pueblo. ¿Y qué ocurre? Que nos damos cuenta de que cuando hay multipartidismo, que cuando hay una mayor representación ciudadana, la participación ciudadana
aumenta. Por tanto, esto demuestra que cuantos más ciudadanos se sientan representados con una variedad de partidos, pues va a haber más gente que se sienta representada por la política y va a ir a votar más. Por tanto, realmente el multipartidismo es bueno y nuestro sistema lo favorece mientras que el suyo lo castiga. Bien, su segundo argumento nos hablan de una mayor que su sistema nos aporta una mayor estabilidad. ¿Qué pasa? Que esto casa totalmente con nuestro argumento de inestabilidad política. Porque ¿cuál es la realidad española? La realidad española es el multipartidismo. ¿Y qué demuestra esta evidencia de Scott Wainwright, que es de la Universidad de Notre Dame? Que el presidencialismo es inviable con el multipartidismo. ¿Por qué? Porque realmente está pensado para un sistema bipartidista. ¿Qué ocurre? Que su sistema entonces nos va a presentar un bloqueo tal como el que se ve en Estados Unidos. No es cierto que Trump tiene en el Congreso americano a un partido que es contrario al suyo y por lo tanto está gobernando simplemente a base de decretos, leyes, y entonces el país está en una inestabilidad política total. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo institucional. Que nosotros no estamos diciendo que en nuestro sistema no vaya a haber bloqueo. Lo que pasa es que comparémoslos. Un bloqueo en el sistema parlamentario, ¿qué significa? Que a lo mejor hay unos meses al comienzo de la investidura para formar gobierno. Pero, y para empezar, para ejemplificar esto y para demostrar que no es tan negativo, nos damos cuenta que, aunque hubo inestabilidad política en 2016, realmente la economía subió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro sistema va a haber a lo mejor una inestabilidad política al principio, pero que va a garantizar durante 4 años una estabilidad política total. ¿Qué pasa? Que el suyo no nos garantiza eso y su sistema puede dar lugar a una inestabilidad política durante 4 años de legislatura. Entonces, si los comparamos, la balanza cae a nuestro favor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mara Sánchez y en este turno de refutación haré unos comentarios sobre la línea del equipo contrario para luego pasar a construir la nuestra propia. Veamos los dos argumentos que nos traía el otro equipo. El primero habla de representatividad y es que con las elecciones presidenciales efectivamente vamos a conseguir una mayor representatividad. ¿Por qué? Porque efectivamente yo elijo directamente a quien quiero que me gobierne en vez de elegir a alguien que luego vaya a decidir por mí. Y les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo querer que PP me represente en el Congreso, pero a lo mejor no quiero que Pablo Casado sea mi presidente porque a lo mejor su figura no me gusta o me gustaba más Soraya Sáez de Santa María, por lo tanto puedo querer a PP en el Congreso, pero a lo mejor puedo querer que Albert Rivera sea mi presidente. Por lo tanto, en el único escenario donde nos vamos a asegurar que realmente tú votes a la persona que acabe siendo tu presidente es con las elecciones presidenciales, porque no siempre el voto que tú das en el Congreso es a un partido que tenga el líder con el que tú quieres que te gobierne. Pero esto va a entrar en más profundidad luego mi compañera. Y en el segundo argumento nos hablaban de estabilidad política y nos decía que el presidente muchas veces no tenía la mayoría en el Parlamento. Primero, no nos están demostrando por qué, aunque el presidente no tenga mayoría, no pueden realmente existir pactos que puedan hacer que esto siga funcionando. En segundo lugar, creo que no siempre es cierto que no tenga la mayoría. Es verdad que pasa algunas veces, pero no siempre es así. Pero es que, en tercer lugar, creo que muchas veces, aunque tengamos un sistema parlamentario, sigue existiendo que el presidente no tiene la mayoría del Congreso. ¿Por qué? Porque aunque unos partidos invistan a un presidente, luego cuando a la hora de aprobar una ley o a la hora de aprobar presupuestos, no les apoyan. Por ejemplo, como hemos visto con los presupuestos, aunque sí que se apoyó a Sánchez para la moción de censura, luego otros partidos no quisieron aprobar los presupuestos y por eso no salieron adelante. Es decir, que aunque yo apoye a un presidente para que salga investido, luego no le tengo por qué apoyar en el resto de medidas y, por lo tanto, esta mayoría sigue sin estar presente. Dicho esto, pasemos a nuestros argumentos. El primero que traíamos es que evita concesiones exageradas a partidos minoritarios.
Y nos decían nuestras compañeras, no, es que los partidos minoritarios son importantes. Y sí, estoy de acuerdo. El problema es que es antidemocrático que existan estas grandes concesiones. Es antidemocrático que en algunas comunidades autónomas tengan más competencias en sanidad o en infraestructuras o tengan menos impuestos en determinadas cosas porque, debido a esta posición de presión que tienen, ganan este tipo de competencias frente a otras comunidades. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Pacto de Majestic, que fue un pacto firmado en 1996 entre el PP y Convergencia y Unión, según el cual el partido de Pujol daba apoyo a la investidura de Aznar como presidente del Gobierno a cambio de más competencias en Cataluña. Si celebramos unas elecciones presidenciales, lo que pasa es que evitamos estas concesiones y este agravio comparativo entre diferentes comunidades autónomas y el presidente va a ser más legítimo porque no llega al poder a base de dar concesiones, sino que llega al poder porque realmente le votan y le quieren. Dicho esto, pasaré a mi segundo argumento, pero antes su pregunta. ¿Qué solución ofrece para el bloqueo que se produce en su sistema? Sí. Vale, como ya le he dicho, el presidente, aunque no tenga la mayoría del Parlamento, sí que puede seguir llevando a cabo pactos. Las leyes que pasan siguen pasando por el Congreso y, por lo tanto, creo que este bloqueo no se va a dar tan grande o, como luego les traeré una evidencia a mi compañera, realmente de los bloqueos se salen y realmente de los bloqueos que existen se pueden salir y se acaban llevando a cabo medidas. Nuestro segundo argumento es que existe una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque al estar los periodos legislativos marcados no existen una serie de problemas que hay en el parlamentario. Por ejemplo, las mociones de censura. Según esta evidencia de la American University International Law Review, las mociones de censura pueden ser por un mero desacuerdo político. Es decir, que lo que hacen es que puedan ser por un mero desacuerdo político que existe entre partidos, trayendo mucha inestabilidad al país. Y el tercer argumento es de la mayor separación de poderes, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque por ejemplo en España lo que pasa es que si tenemos al Poder Ejecutivo y al Judicial que están juntos, luego también tenemos al otro que es el Legislativo. Y es que mucha gente realmente no se da cuenta, mucha gente no le da importancia al trabajo que se hace en el Senado, que es tan importante, y realmente no le da este apoyo en las elecciones y mucha gente no vota. Por lo tanto, en el sistema presidencial lo que conseguimos es que los poderes estén divididos y que la gente tenga más interés en cada uno de ellos. Por todo esto, hoy estamos a favor de esta pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Yolanda Carvajal y antes de comenzar me gustaría marcar cuál va a ser el punto de inflexión de este debate, que como ello muy bien dice, va a estar en demostrar qué sistema muestra más beneficios. Ellos me han dicho que los beneficios lo muestra su sistema, pero bien, vamos a darle la vuelta, vamos a ver cómo verdaderamente los beneficios los demostramos nosotros. ¿Y cuáles van a ser estos beneficios a demostrar? Van a ser, en primer lugar, que el sistema se adapta a la nueva situación política española que está en el multipartidismo y, en segundo lugar, a que sea más democrático, es decir, que represente mejor la voluntad del pueblo. Bien, voy a pasar a refutar en primer lugar a su primer argumento, que dice que evita las concesiones exageradas. En primer lugar, me gustaría decir que me han dicho que es que cuando hay representación de estas minorías, estas minorías dicen que son unos beneficios exagerados. Bien, en primer lugar, quiero decir que si esos partidos están en la representación es porque ha sido la voluntad del pueblo. Por tanto, ¿por qué va a ser menos democrático? Ni mucho menos, es mucho más democrático que si hay gente que de verdad quiere votar a eso y tiene representación, eso va a ser mucho más democrático. Si lo que evitamos en el presidencialismo es quitarlo porque lo que se hace es disminuir la representatividad y, por tanto, la democracia. Y en cuanto que dicen que esto hace que haya más tensiones, lo único que hace en realidad es una vía de escape. Es decir, si ya tienen representación parlamentaria, a lo mejor entra el diálogo y no toman vías inconstitucionales como es proclamar un referéndum ilegal. Bien, en segundo lugar, me han hablado sobre el presidencial, que esto no ocurre, pero verdaderamente porque no necesitan minorías. Me vuelven a dar un punto a favor, que es que las minorías no están representadas. ¿Esto qué es? Mucho menos democrático, porque hay una gran parte de la población que se queda sin representar. Por tanto, el punto de la democracia nos lo llevamos a favor en nuestro equipo. Bien, en segundo lugar, pasamos a su argumento de estabilidad. Pero antes, ¿tu pregunta? Entonces, ¿son representativas las concesiones exageradas? No, no he dicho que sean representativas. Digo que estas concesiones exageradas, si están ahí, es porque esos partidos representan a cierta
a la voluntad de cierta parte de la población. Por tanto, si se dan concesiones, es que está representando la voluntad. ¿Usted quién es para decir que si esa voluntad del pueblo es mayor o menor exagerada? Es la voluntad del pueblo y punto, esté de acuerdo o no. En segundo lugar, paso a refutar su segundo argumento, que es la estabilidad. Bien, vamos a ver que en primer lugar quiero remarcar que este bloqueo se da en ambos sistemas. Por una parte, en el presidencialista y por otra parte, en el parlamentarista. Vamos a marcar que el de nuestro le presentamos una solución, que es, en el parlamentario hay un problema, que es que no se forma un presidente porque no hay coalición. ¿Qué pasa? Que si no se forma, se hacen nuevas elecciones, se consigue un gobierno con coalición y ya se empieza a gobernar. Ya tiene la mayoría y va a gobernar. Conseguimos una estabilidad. ¿Qué pasa en el otro? En el presidencialista, el bloqueo, y gracias por decir que tienen periodos marcados, por lo menos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, 4 años, empieza un gobierno, tienen de manera un presidente, se hace un bloqueo y ya no hay solución. O si no, por lo menos quiero que me la demuestre. Y si me habla de esos decretos leyes, quiero decir que es una solución fácil, no eficaz. Después tendrían que estar sometidas otra vez a otro proceso de aprobación, lo que crea más inestabilidad. Por tanto, no me muestra ninguna solución. Entonces, el segundo punto que hablamos sobre el multipartidismo se lleva otra vez a nuestro favor, que es que se adapte mejor a la situación española. Pues ante este bloqueo por el multipartidismo, nosotros tenemos una solución. Y en cuanto al tercer punto que me han nombrado, la separación de poderes. Me han hablado de Montesquieu. Yo también quiero remontar a Montesquieu. ¿Por qué se hizo la separación de poderes? Porque es que estos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estaban concentrados solo en una persona. ¿Qué pasa? Que hoy en día el judicial también tiene dependencia en los dos sistemas. Por tanto, no entra en juego en cuanto a la selección del presidente. Eso sí, es verdad. Tenemos el ejecutivo y el legislativo que en el parlamentario están juntos y el ejecutivo y el legislativo que en el presidencialista están separados. Quiero que me digan cuáles son las desventajas de que estén junto al parlamentarismo, porque no las veo, pero sí las desventajas de que estén separados en el presidencialismo, que es que se produce un bloqueo. Por tanto, por todo esto, nosotros respondemos con un rotundo no, que no se debe cambiar el sistema, porque tenemos que recordar que no podemos volver a la antigüedad. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Más democracia y más adaptación a la pluralidad política española. Muchas gracias. Un gobierno no es más democrático ni más representativo por involucrar a más partidos. Lo es por llevar mucho más la representación y la voluntad del pueblo. Vayamos a su primer argumento de representatividad. Nunca contestan a la refutación que les hace mi compañera Mara, de cómo en muchos casos una persona a lo mejor vota al partido Ciudadanos, pero nunca sabe si Ciudadanos va a pactar con el PSOE, si Ciudadanos va a pactar con el PP. Es decir, que aunque yo vote a un partido, no significa que mediante esta democracia representativa, que también es democracia, vayan a respetar mi voluntad. Pero hay una segunda refutación, y es de por qué en nuestro escenario va a ser mucho más representativo y se va a mantener mucho más esta multidiversidad de la que estamos completamente a favor. Lo cierto es que cuando en el parlamentario yo voto una vez, pero en nuestro sistema yo voto 2 veces, por el legislativo y por el presidencial. Cuando solo voto una vez en su sistema, lo que pasa es que yo tengo que elegir entre 2 cosas. Es decir, yo tengo una ideología, por ejemplo, a mí me encanta Ciudadanos, pero tengo una estrategia que es, si Ciudadanos va a pactar con el PSOE y yo soy de derechas, yo no voy a votar a Ciudadanos, tengo que pactar el PP. Es decir, se me obliga a elegir y entonces a lo mejor tengo que ir a por este voto y ir adelante y elegir el PP cuando en realidad quien más me representa es Ciudadanos. Esto significa que no estoy realmente estando bien representada, ¿no? Sin embargo, en el sistema que les proponemos, las personas siempre tienen la opción de elegir. Nunca tienen que elegir entre estrategia o ideología, porque siempre tienen la opción de saber si quieren un presidente de izquierdas o de derechas, que igual no es el presidente mejor para ellos, pero en definitiva es mejor que si yo soy de derechas, me toca sí o sí, y voto a Ciudadanos y me toca sí o sí a uno que ni siquiera quería. Por tanto, demostramos que en nuestro sistema se respeta muchísimo más esta multiculturalidad porque no se va al voto útil. Pero hay una segunda refutación a este argumento y es que nos hablaban de qué pasa si no hay un pacto y no hay investidura, que se va a segundas elecciones. Aparte del escándalo que es eso, porque está España en una inestabilidad enorme cuando estamos sin gobierno, porque no pudimos cumplir con nuestras funciones, hay un segundo punto, y es que en segundas elecciones se favorece el bipartidismo, porque las personas recurren al voto útil. Cuando se recurre al voto útil y las personas votan al partido que más probable es que salga, entonces es un sistema muchísimo menos representativo. Por tanto, creemos que nuestro equipo se lleva el punto de la representatividad. Su pregunta. ¿Cómo soluciona su sistema una diferencia entre el partido en el poder ejecutivo y en el poder legislativo?
Voy ahora mismo a ello, a su segundo argumento de estabilidad. Varias cosas. Mi compañera María les decía que es posible que, aunque un partido pacte con el PSOE, luego el PSOE no cuente con el apoyo de este partido en absolutamente todo lo que tengan que aprobar. Luego un segundo punto, y es porque precisamente el nuestro es mucho más gobernable. ¿Por qué? Porque a la hora de investir a un presidente, es muy probable que la derecha nunca vaya a investir a la izquierda, ¿es verdad? Es decir, es muy improbable que se llegue a hacer ese pacto. Sin embargo, en el sistema que nosotros proponemos, que es presidencial, lo que se necesitan es pactos pequeños, es decir, pactos concretos para legislaturas concretas. Es mucho más probable que, por ejemplo, el PP pueda pactar con el PSOE en un tema como educación, en un tema como sanidad, que pacten en la investidura. Por tanto, les decimos que a base de pactos pequeños sí se puede llevar a cabo esta gobernabilidad. Y esto no solo lo digo yo, es que nos hablaban mucho de estos bloqueos. Hablan de bloqueos, bueno, pues según esta evidencia de Harvard, lo que nos habla es de cómo, efectivamente, a la hora de aprobar Obama no tenía la mayoría en la Cámara y, sin embargo, hay un bloqueo, pero luego se consiguen salir de él porque los partidos tienen incentivos para que las cosas efectivamente funcionen. Luego, hay un punto más, y es que nunca responden a la inestabilidad que genera la censura. Lo que les decimos, según esta evidencia de la Revista Española de Derecho Constitucional, la continuidad de derechos débiles jurídicamente sostenidos gracias a la moción constructiva. Es decir, tenemos aquí una España mucho más inestable, mientras aquí tenemos una mucho más representada, uno mucho más justa y uno que favorece pactos pequeños en pocas cosas, lentamente, pero en definitiva, consiguiendo ser gobernable. Muchas gracias. En este debate hemos podido comprobar dos puntos principales de choque. Un primer punto de bloqueo, un bloqueo tanto en el sistema parlamentario como en el sistema presidencialista. Y un segundo punto de choque de representatividad de la ciudadanía, que es la principal esencia de la democracia. En mi intervención voy a demostrarles cómo mi equipo se lleva ambos puntos. Primero, un choque de bloqueo. Este bloqueo produce una inestabilidad, ya que no se adapta al carácter multipartidista que caracteriza hoy a la sociedad española. ¿Por qué su sistema no se adapta? Porque el poder ejecutivo y el legislativo puede que no tengan la mayoría, el presidente puede que no tenga la mayoría en la Cámara. Esto que puede provocar un bloqueo. ¿Y por qué se produce? Por el carácter de pluralismo político que tenemos ahora. No me han demostrado cómo este bloqueo se puede solucionar, simplemente me han dicho que se van a pactar pequeños acuerdos. Pero escúchenme, este bloqueo se va a producir durante toda la legislatura, 4 años de bloqueo, en donde el presidente va a tener que recurrir a los decretos leyes. ¿En qué va a derivar esto? En una inestabilidad, tanto ya no solo política, sino social y económica, como han evidenciado y han refutado muy bien mis compañeras en sus intervenciones. ¿Por qué esto no pasa en el sistema parlamentario? Porque previamente, antes de formar gobierno, tiene que haber un consenso entre partidos, porque la soberanía popular que reside en el pueblo, hay tantos partidos y tantas ideologías políticas que tienen que realizar un consenso para poder gobernar el país. Entonces, al principio de la legislatura puede que se produzca un bloqueo, pero al final siempre va a haber gobierno con el sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a pactos y negociaciones, la legislatura de los 4 años va a ser estable y duradera y va a garantizar una estabilidad económica, política y social real y a largo plazo.
En segundo lugar, hemos visto un choque de representatividad en donde nos han mostrado cómo el sistema presidencialista es muchísimo más discriminativo para aquellas minorías que al fin y al cabo representan a la voluntad del pueblo, porque ¿qué es la democracia, señoras y señores? La voluntad del pueblo, no de la mayor parte de la población, sino de todo el pueblo. ¿Y por qué vamos a quitarle esa importancia a las minorías? Ustedes dicen que simplemente se veten, que se cojan a las dos potencias políticas y que ya los ciudadanos se adapten. Pero ¿esto qué va a hacer? Como hemos dicho en nuestro primer argumento de representatividad, que los ciudadanos se sientan obligados o es que directamente no voten. Entonces, ¿por qué va a afectar esto a la democracia? Porque la democracia reside en el pueblo y si el pueblo no vota, realmente, ¿por qué nos estamos sintiendo representados? Por último, quieren que convirtamos nuestra democracia, nuestro carácter multipartidista en un falso bipartidismo, pero diciendo que lo convirtamos en un voto útil. ¿Voto útil para quién? ¿Para las mayorías o para el conjunto de todas las minorías? Muchas gracias. Estimado jurado, público y equipo contrario, buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es Sara Gómez y junto a mis compañeras y tras la pregunta del debate, solo hemos podido defender que sí se debe sustituir el actual sistema de investidura del presidente por unas elecciones presidenciales. Bien, en este turno veremos la postura en contra y como fue refutada y a continuación pasaremos a la postura a favor. Bien, la postura en contra nos traía dos argumentos. Un primer argumento de representatividad. Y aquí dos refutaciones por parte de mis compañeras. La primera refutación es que con las elecciones presidenciales hay una mayor representatividad ciudadana. ¿Por qué? Porque yo elijo directamente a quien yo quiero. Es decir, en el sistema parlamentario lo que ocurre es que yo puedo querer que me represente un partido, pero puede ser que no quiero que el líder de ese partido sea el presidente. De modo que con el sistema presidencial sí conseguimos esto. Y una segunda refutación, y es que es más representativo en el sistema presidencial por el beneficio del voto útil en las elecciones del presidente y no en las legislativas. Y un segundo argumento, y es el tema de la estabilidad. Dos refutaciones por parte de mis compañeras. En primer lugar, es que nos dicen, es que el presidente no siempre tiene la mayoría. Bien, aquí, en este punto, varias refutaciones. Y es que, en primer lugar, aunque no tenga la mayoría, se van a llegar a pactos. En segundo lugar, que no siempre sucede. Y en tercer lugar, es que en un sistema parlamentario también puede ser que no tengan la mayoría. ¿Por qué? Porque aunque en un principio pueda parecer que tengan el apoyo, es cierto que a lo largo de la legislación pueden luego no tenerlo, como ha ocurrido con Pedro Sánchez. Y una segunda refutación, y es que es más gobernable a base de pactos pequeños porque los partidos tienen incentivos. Y dicho esto, pasemos a la postura a favor. En la postura a favor planteábamos una postura que se centra tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Y traíamos tres argumentos. Un primer argumento, y es que evita concesiones exageradas e injustificadas a partidos minoritarios. ¿Qué ocurre? Con las elecciones presidenciales respetamos en mayor medida la voluntad del pueblo, porque evitamos el desequilibrio y el agravio comparativo entre las comunidades autónomas. Con esto lo que conseguimos es que el presidente sea más legítimo, pues al fin y al cabo no va a dar esas concesiones injustificadas y vamos a elegir y van a votar al que quieren. Y nos dicen, es que los partidos minoritarios son importantes, pero no se ven representados en el presidencial. Y ya les decía a mis compañeras que efectivamente esos partidos minoritarios tienen una gran importancia, pero que es antidemocrático las grandes concesiones que les están dando. Un segundo argumento, y es que otorga mayor estabilidad. En un sistema parlamentario, los gobiernos pueden ser derrocados por unas mociones de censura o puede que llegue al poder un gobierno que no tenga suficientes votos, de manera que tenga que haber de nuevo elecciones. Y esto lo que genera es una gran inestabilidad política. Y un tercer y último argumento, y es que hay una mayor separación de poderes y un poder legislativo con mayor independencia. Y esto, la separación de poderes, es positiva porque respeta de una manera más justa la voluntad del pueblo. Mi compañera Inés les hablaba de una multitud de leyes que se aprueban bajo este mismo techo, con el fin de que sea más democrático. Pero es que el sistema que les proponemos cumple con este fin, que sea más democrático. Muchas gracias.